Está el doctor Eira Bedián con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy Buenos bien, días. ¿usted? ¿Cómo anda, doctorazo? Estaba preguntándome si en Córdoba podría haber tenido un desenlace parecido, similar, aproximado al menos, como el que ha tenido ahora, transitoriamente, la definición del caso de esta niña desgraciadamente muerta en las peores condiciones, encontrada virtualmente en un basural, Candela Rodríguez. ¿Puede ocurrir un hecho de esa naturaleza, detenerse a un grupo nutrido de personas, ir atribuyéndole diversos grados de responsabilidad y después confrontar eso con lo que finalmente un tribunal de más jerarquía ha resuelto, que ninguna de esas personas debe permanecer privada de su libertad porque virtualmente las pruebas que se las mantiene como obtenidas, los elementos de información, los testigos de identidad reservada, todo eso subsiste? ¿Qué es lo que no subsiste? La responsabilidad que le atribuyen a los acusados. ¿Puede ser entonces esto posible en Córdoba? Córdoba es una aldea judicial, es un territorio pequeño, mezquino y minúsculo. Y les voy a explicar por qué. Un fiscal de instrucción, hay un fiscal que investigó, reunió toda la prueba, llamó a todas las personas y fue metiendo presos sucesivamente a todos los que dijo él o consideraba él que eran los responsables de la muerte. Pasemos por alto el entorno familiar de esta niña, el padre preso, la madre vociferando en los medios de comunicación y algún otro contexto que también me voy a referir porque concierne a la actividad del periodismo. En Córdoba, ese fiscal de instrucción habría obtenido, si tenía un caso similar, la prueba y después los defensores le habrían objetado ante un juez de control. Estos jueces de control, que en Buenos Aires se llaman de garantía, son los garantes de que los procedimientos se hayan cumplido en forma escrupulosa, correcta, sin trampas, incorporando las pruebas válidas, valorándolas además de una manera racional, como lo quiere la ley. Los jueces de control de Córdoba casi siempre ratifican o confirman los que los fiscales de instrucción han hecho, es decir, que no cumplen esta función de garante. Y después hay una cámara, en Buenos Aires hay cámara de apelación, acá hay una cámara de acusación, se llama, no importa el nombre, interviene en la apelación como última garantía antes que una persona que está acusada nada menos que de un homicidio agravado en distintos grados de participación, vaya a un juicio o no vaya al juicio, o digan que no tiene nada que ver o que por el momento no es suficiente lo que se ha reunido. Acá en Córdoba eso desgraciadamente no, porque el procedimiento es como les acabo de decir yo, un desenlace de ese tipo no habría sucedido. Veamos un segundo escenario. Hay un programa que tiene 2 horas de duración en la televisión abierta de Buenos Aires, que llega a Córdoba por cable, que tiene un nombre que no guarda ninguna relación con el contenido. El programa se llama Político, a cuyo frente se encuentra Mauro Viale, y es una reunión todos los días de todo un grupo nutrido de abogados penalistas, cada uno de ellos con algún tipo de participación o de intervención en este caso o en otros casos o en muchos casos. Ellos en realidad le hablan a la población carcelaria, le hablan a la delincuencia, le hablan a los marginales, no le hablan a los jueces. Los jueces ni los escuchan a esos abogados. Pero esto, lo más importante, es que estos abogados, curiosamente o no, venían diciendo que fatal e inexorablemente, cuando la causa llegara a la Cámara de Apelaciones, esta causa iba a caer, porque las pruebas eran truchas, porque las pruebas eran ilegales, porque las pruebas habían sido mal obtenidas, porque las pruebas no servían,
porque esos tipos, los que ellos defendían, no habían participado. Cada uno tenía una coartada y no se sabía en definitiva cómo entonces se los iba responsabilizando. Pero lo que tenían en claro todos estos abogados, que por otra parte disputan la supremacía de la aparición en cámara, por un lado, compiten en los conceptos, tienen un enemigo común, todos ellos, que se llaman Fernando Burlando, que es el abogado de la familia de Candela Rodríguez, un abogado mediocre, Fernando Burlando, pero millonario. Entonces le tienen envidia. No es millonario, súper millonario. Y hace ostentación de su riqueza. No alcanzo a entender, yo al menos, no alcanzo a entender cómo a este abogado alguien le puede confiar un caso. Lo he visto, lo he oído. Tiene insuficientes conocimientos del derecho penal, pero sin embargo hay gente que confía. Bueno, aquí evidentemente que Carola Labrador, que es la madre de Candela Rodríguez, no tiene un mango. ¿Qué le va a pagar? Entonces la gente va a preguntarse, este abogado es un tipo que hace prácticas sociales con la profesión de abogado. Solidario, humano, defensor de los derechos de los desposeídos. Bueno, no, el abogado ve que es una causa sensible a la opinión pública, por un lado, luego puede encontrar responsabilidad por no haber evitado la muerte de la chica en la policía y demandar al Estado provincial y cobrar, si se gana, una suma considerable de dinero. Lo cierto es que todos estos abogados, que a su vez tampoco son amigos entre ellos, ni tienen intereses comunes, el único interés es estar en el programa que se llama político, que todavía no alcanzo a entender de ¿Por qué se llama ¿por político? qué se llama? O no, que originariamente era un programa político. Claro, pero fue virando. Fue virando a lo más sensacionalista, amarillo y negro de la crónica tribunalicia judicial. Pero esto es lo que quería subrayar. Ahí, sin embargo, quien le prestara atención y lo siguiera todos los días al programa de 20 a 22, lo que tenían en común era que le pegaban al fiscal y al juez de garantía. Y decían, acuérdense, fatales, cambiaban de peinado, de ropa, de atuendo, de lenguaje, no hablan como con tecnicismo, hablan al pueblo, hablan a los tipos de los asentamientos de las villas, donde hay mucho delito, hay droga, hay homicidio, hay piratas del asfalto, etc. Saben a quién habla. Dirigido por un maestro del interrogatorio, que no aparece en cámara, claro, que es una cosa de lo más curiosa. Vale decir, que esta niñita, que tuvo un final verdaderamente espeluznante, que debe ser la niñita con más fotografías de la historia argentina, porque no hay tipo, modelo de fotografía que no haya sido exhibido impúdicamente por la televisión, que haya tenido ese final, y que ese final, el de ella, que todos esperaban que no llegara, también tuvo un final judicial que todos daban por cierto que los abogados simplemente trataban de crear un cuadro de situación que los beneficiara a ellos. Pero resulta ser que tenían razón. Y ahora cuando fue la cámara dijo, no, esto sí, la prueba está bien obtenida. Y un último aspecto de la cuestión. Muchas veces ustedes deben haber oído que han incorporado a los procesos a personas que se les llama testigos de identidad reservada. Sí, señor. Es decir, es un tipo clandestino, sí, anónimo, secreto, anónimo. Entonces la Cámara dice, ¿pero cómo? Los abogados no lo conocían, no lo podían interrogar, tienen que conocerlo, que le pongan una capucha, lo que sea, que aparezca detrás de un biombo, para saber si la persona es efectivamente la persona que alguien de fe, que haga un acta, que certifique que efectivamente esa persona existe, la que está hablando no es un policía camuflado de testigo.
No, dice, los abogados tienen que tener acceso al testigo de identidad reservada para poder interrogarlo, para poder saber cómo estas personas llegaron a tener conocimiento de lo que decían tener conocimiento, cómo le iban dando datos al fiscal y a la policía. Vayan, busquen en tal domicilio, vayan, búsquenlo a fulano tal que está relacionado con otro, vayan, búsquenlo a este que era enemigo del padre, que a su vez tenía una deuda con este, el padre que está en la cárcel, que a su vez tiene una deuda con este otro, y así ir armando con toda la secuencia la estructura organizativa que llevó a la perpetración del crimen. Todo eso que se difunde públicamente en un medio de acceso libre y no restringido a la edad por el horario, es que todo el mundo puede tener no solamente acceso sino conocimiento. Acá en Córdoba, ¿podríamos llegar a eso? No creo. ¿Pero y qué convalidó el tribunal entonces? No, el tribunal dijo... ¿Qué es lo que convalidó? Porque deja libre a los supuestos... El tribunal dijo... implicados. Para terminar, el tribunal dijo, todo esto puede servir si lo examina alguien que sea más idóneo, más competente y además que investigue cuál es el origen, pero sobre todo lo de los testigos de identidad reservada. ¿Quiénes son los testigos de identidad reservada? Lo digamos con una sola palabra. Son buchones. Sí, informantes los buchones. Son Soplones. informantes de la policía. Son botones por vocación. Dicen la verdad. Tienen el espíritu de... cuando no hay ningún premio ni recompensa. Porque ojo que también hay recompensa para los testigos de identidad reservada. Sí, acá en Córdoba hubo. Está. Hay y les pagan. Bueno, después discutieron si le tenían que pagar o no. Sí. El caso Saje. Exactamente. Estuvieron discutiendo si le tenían que pagar o no le tenían que pagar. Hasta en eso somos miserables. Hasta en eso. Discutiendo si había que pagar o no, si el tipo era el que había dado la información o era un éxito de la investigación policial sin el informante. Miren la cantidad de cosas que un caso ha derivado. De ese caso, todo lo que podemos aprender. Pero lo que más duele, el peor de los aprendizajes, es que la idea de justicia, la imagen de justicia y la representación que de la justicia como garante de todos nuestros derechos podemos llegar a tener, no existe. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Bueno.